Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kiara María Rojas Pérez, con matrícula 2019-68 del Instituto de Estudios Universitarios. Esta presentación corresponde a la materia de propiedad intelectual impartida por el profesor Víctor Nieto Lozano. En esta ocasión presentaré el producto final de mi proyecto de investigación, cuyo tema es derechos de autor y derechos conexos. A lo largo de este video explicaré lo que son los derechos de autor, los derechos conexos, qué autoridad es competente para hacer el registro, cuándo surge la protección, cuál es la diferencia entre autor y titular de los derechos, qué documentos y requisitos se necesitan, cuál es el procedimiento para registrar una obra ante el indautor y cuáles son los beneficios que proporcionan dicho registro. También explicaré brevemente cuál es el marco jurídico aplicable aquí en México, así como algunos conceptos más importantes para comprender la protección de las obras y de las personas que participan en su creación, interpretación y difusión. Pero primero empecemos con qué son los derechos de autor. Los derechos de autor es el conjunto de derechos que la legislación reconoce a las personas que crean obras originales. Estas pueden ser literarias, musicales, artísticas, audiovisuales, fotográficas, entre muchas otras más. Los derechos de autor tienen principalmente dos dimensiones: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales protegen el vínculo entre el autor y su obra, por ejemplo, que se le reconozca la autoría de esa obra que él creó. Por otro lado, los derechos patrimoniales permiten al autor explotar económicamente su obra y autorizar o prohibir que otras personas la utilicen. Como nos señala David Rangel Medina, el derecho de autor es el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales. Esta definición nos ayuda a entender que no solamente se trata de proteger a una obra, sino se trata de reconocer legalmente quién creó esa obra. Ahora, ¿cuándo nace la protección de este derecho de autor? Algo muy importante es que el derecho de autor no nace cuando se registra. La protección surge desde que se fija en un soporte material, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Ahora, por eso el registro no es un requisito para que exista el derecho, pero se registra para que se facilite la acreditación de la autoría, la titularidad y determinar datos relacionados con la obra en caso de que exista alguna controversia. En México, la autoridad para realizar este registro es el INDAUTOR, que por sus siglas significa Instituto Nacional del Derecho de Autor. Cuenta con registro público de los derechos de autor y también ofrece mecanismos electrónicos para realizar determinados trámites también. ¿Qué documentos necesito para hacer un registro ante el INDAUTOR? Para registrar una obra se debe presentar la solicitud correspondiente, el pago de derechos y ejemplares de la obra. Actualmente el INDAUTOR, entre otros requisitos, pide lo que es la solicitud debidamente requisitada, el comprobante de pago y 2 ejemplares de la obra en el soporte material correspondiente. Si quien solicita el registro es una persona diferente al autor, es algo que también se debe de acreditar con cierta documentación. Aquí hay que hacer una mención importante de la diferencia entre autor y un titular. No son lo mismo, el autor es quien creó directamente la obra y el titular de los derechos patrimoniales es quien tiene legalmente ese derecho de explotación. Puede ser el propio autor o puede ser una persona física o moral cuando los derechos patrimoniales hayan sido transmitidos conforme a la ley. Es por eso que en los formatos del indautor incluso se distinguen expresamente figuras como el autor, el coautor o el titular del derecho patrimonial. El procedimiento sencillamente sería preparar la documentación y la obra que se quiere registrar, la solicitud correspondiente y realizar el pago de derechos. Se presenta la solicitud y los documentos, ya sea mediante las modalidades disponibles ante el indautor. Existe lo que es el Indarelin, que es el sistema informático del mismo indautor justamente para hacer estos procedimientos vía digital. Y bueno, una vez que la autoridad revisa el trámite y se cumplen con todos los requisitos, se realiza la inscripción y se obtiene el certificado correspondiente. Y a todo esto, ¿qué beneficios tiene el registrar una obra ante el indautor? Básicamente, mayor seguridad jurídica, ya que se contaría con una constancia oficial que se puede utilizar como un elemento de prueba en caso de alguna controversia, ya sea de la autoría o de la titularidad. También puede ser útil para acreditar quién registró una determinada obra y facilitar la defensa de los derechos frente a terceros no autorizados. Por eso, aunque el registro no crea el derecho de autor, sí constituye una herramienta importante para su protección.
Bueno, ya que hablamos de los derechos de autor, hablemos ahora de los derechos conexos. Estos protegen a las personas que participan en la interpretación, en la ejecución, producción o difusión de las obras. Por ejemplo, encontraremos a personas intérpretes o ejecutantes, los productores de los fonogramas y organismos de radiodifusión. Es decir, mientras que el derecho de autor protege el creador de la obra, los derechos conexos protegen determinadas aportaciones relacionadas con la comunicación y difusión de esas mismas obras. ¿Qué ocurre si una persona utiliza una obra sin autorización? Puede llegar a incurrir en una infracción administrativa o incluso en una responsabilidad penal dependiendo de la conducta. En materia penal, en el Código Penal Federal contempla específicamente varios delitos relacionados con los derechos de autor y los derechos conexos. Por ejemplo, en el artículo 424 del Código Penal Federal sanciona a quien utilice dolosamente y con fines de lucro una obra protegida sin autorización y también contempla conductas relacionadas con la reproducción de ejemplares por encima de los autorizados por el titular. En el artículo 424 bis establece sanciones más graves para conductas como producir, reproducir, introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o arrendar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos cuando se realiza de manera dolosa y con fines de especulación comercial. Por su parte, en el artículo 424 ter contempla la venta de copias ilícitas directamente al consumidor final en vías o lugares públicos. También encontramos el artículo 425 que protege específicamente las interpretaciones y ejecuciones sancionando a quien las explote con fines de lucro sin derecho. Esto se relaciona directamente con los derechos conexos. Además, en el artículo 427 sanciona a quien publique una obra sustituyendo deliberadamente el nombre de su verdadero autor por otro. Es decir, estamos ante una conducta directamente relacionada con el reconocimiento de la autoría de la obra. Finalmente, en el artículo 428 establece que las sanciones penales se aplican sin perjuicio de la reparación del daño, mientras que el artículo 429 establece las reglas para la persecución de estos mismos delitos. Entonces, en esto podemos ver que la protección a los derechos de autor y los derechos conexos no queda solamente en reconocer al autor legalmente, sino que también existen mecanismos de sanciones cuando estos derechos son vulnerados. Ahora, en el marco jurídico, la legislación en México es la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre los artículos más importantes encontramos el artículo 5 respecto al momento en que surge la protección, los artículos 11 y 12 relacionados con el derecho de autor y el autor, el artículo del 18 al 29 relativos a los derechos morales, los artículos 30 al 53 sobre derechos patrimoniales, y los artículos 129 al 146 relacionados con derechos conexos. También son relevantes los artículos 147 al 150 sobre limitaciones y los artículos 213 al 216 bis relativos a infracciones y sanciones. Dentro del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos los artículos 6, 7, 28 y 73, fracción 25. Este último artículo es importante para mi tema porque justamente está la facultad del Congreso para legislar en materia de derechos de autor y bueno, también otras figuras de propiedad intelectual relacionadas. También encontramos instrumentos internacionales como el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas y como autoridad administrativa especializada tenemos a lo que es el INDAUTOR. De manera supletoria podemos ocupar lo que es el Código Civil Federal para lo que son casos de controversias en caso del contrato, interpretaciones jurídicas o transmisiones de derechos. También podemos ocupar lo que es el Código de Comercio, la Ley Federal para Protección de la Propiedad Industrial, la Ley Aduanera o el Código de Comercio en algunos casos también. Para complementar mi proyecto hice algunas investigaciones de antecedentes doctrinales importantes en los cuales encontré a Paul Miserac de la primera sala, quien señala que las legislaciones reconocen a diversos creadores y productores el derecho a recibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus obras. El mismo autor explica que tradicionalmente el derecho de autor se ha entendido como el derecho que la ley reconoce al autor para participar en los beneficios derivados de la publicación, ejecución o representación de su obra. Por otra parte, a David Rangel Medina, que fue a quien cité al principio de este video, define el derecho de autor como un conjunto de prerrogativas reconocidas por las leyes a los creadores de las obras intelectuales. También encontré una referencia histórica de Pedro Carlos Acebey,
quien explica que antiguamente los autores necesitaban obtener un permiso otorgado por el Estado para poder imprimir y vender sus obras. Finalmente, a José Torre Rebello describe el antiguo procedimiento mediante el cual una obra era revisada, enviada a la imprenta y posteriormente registrada junto con los datos de su autor. Estas referencias nos permiten ver que la protección a las obras no es algo que haya surgido recientemente, sino que ha evolucionado históricamente hasta llegar al sistema actual de los derechos de autor. Y bueno, para ir concluyendo todo este tema, considero que el punto más importante para entender el tema de los derechos de autor es que la protección, o más bien el derecho de autor, no surge desde el registro, sino desde la misma creación de la obra, y el registro ante el autor funciona como una herramienta para brindar mayor seguridad jurídica. Y bueno, que el procedimiento realmente es bastante sencillo. Se ocupa preparar la documentación, dar ejemplares de la obra, realizar el pago correspondiente, hacer la solicitud, empezar el trámite y esperar a lo que es la resolución de la autoridad. También pues distinguimos lo que es la diferencia entre un autor y un titular. El autor es quien crea la obra y el titular puede ser cualquier persona a quien se le hayan transmitido los derechos de explotación sobre esa misma obra. También recordemos que el derecho de autor se divide en morales y en patrimoniales. En los morales tenemos que el autor pueda decidir si su obra se divulga o permanece inédita, exige el reconocimiento de su autoría, protege la integridad de su obra, que no sea cortada o que sea modificada. El mismo autor tiene el derecho para modificar su obra y retirarla del comercio, así como oponerse a que se le atribuya una obra que no creó. Y por otra parte tenemos los derechos patrimoniales que permiten al autor obtener regalías por la comunicación o transmisión pública de su obra. El derecho a recibir las regalías, recordemos que es irrenunciable. Las regalías las paga directamente quien utiliza la obra y su monto, si no se llega a acordar alguna tarifa exacta, el indautor es quien fija la tarifa. Finalmente, también, como vimos, es importante reconocer los derechos conexos, que son los derechos que protegen a los intérpretes, a los ejecutantes, a los productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión. Como podemos ver, todo este sistema está hecho para que exista un equilibrio entre las partes, entre las personas que crean estas obras y sean protegidas mediante el reconocimiento de su derecho de autor, así como estas personas que tienen la titularidad de los derechos y pueden tener este derecho de explotación de esta misma obra. Todo esto se busca para garantizar y proteger al autor. Al mismo tiempo, se establecen reglas claras para el uso de estas obras y se evite el uso indebido de las mismas o que no se cuenten con las autorizaciones correspondientes.